Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. En esta ocasión vamos a leer el Salmos 27, versículo 1 al 6, que nos habla de la plena confianza que debemos tener en el Señor. Antes de leer la palabra, quiero por favor que nos podamos acercar a Dios en oración, porque de esta forma vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda hablarnos mejor, pueda hablar a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y podamos recibir la palabra como niños. Dice que si no fuéramos como niños, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Y tenemos que hacerlo de la manera más simple y más sencilla, como Dios lo quiere, de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a ti. Mediante la sangre de Jesucristo, queremos pedirte que nos limpies, que limpies todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y cada parte de nuestro interior y de nuestro exterior, de tal manera que podamos presentarnos delante de ti como instrumentos de justicia. Padre, usa, Señor, mis labios, usa, Señor, mi intelecto, usa, Señor, mi ser, para poder ser ese canal de bendición para aquel oyente, aquella persona que está escuchando este episodio devocional. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, los 6 primeros versículos. En esta ocasión lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice el Salmo de David: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza, en que una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza. Llevaré a su templo mis ofrendas de alegría, y allí cantaré salmos al Señor. Muy bien, la palabra del Señor inicialmente nos dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El Señor es la luz de nuestra vida. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la luz disipa la oscuridad. La luz nos permite poder enfocarnos en el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Señor es nuestra luz y de Él viene nuestra salvación. Cuando el corazón de aquel hijo e hija de Dios empieza a entender a plenitud qué significa la luz de Dios y de dónde viene su salvación, entonces el temor, los miedos empiezan a huir. Los miedos en determinadas áreas, en determinadas decisiones que se van a tomar, empiezan a huir, y la confianza se empieza a centrar cada día más en Dios. Dice que el Señor defiende tu vida. Por lo tanto, ¿dónde queda el temor? Cuando entendemos esto de corazón, el temor empieza a perder terreno en nuestra vida. Una de las grandes luchas que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene, y toda persona también, aquella persona que no es, quizás todavía no ha aceptado a Jesús, no está viviendo todavía una vida piadosa, pero una de las grandes luchas que tiene el ser humano es el temor. Uno de los enemigos más fuertes que el ser humano puede enfrentar es el temor. Pero cuando la confianza está puesta en Dios, déjame decirte que los temores se van, el miedo desaparece, se disipa. Quizás puedan venir temores del futuro, temores infundados,
que puedan estar bordeando en la mente, puedan estar intentando distraerte, desenfocarte de Dios. Pero ten en cuenta que la luz de Dios y su salvación echan fuera todo el temor a través del amor de Dios. Entonces el versículo 2 nos dice que los malvados, los enemigos, se juntan para atacar y para destruir. Y ellos mismos son los que tropiezan y caen, los enemigos que se levanten en tu contra, aquellas personas que, usados muchas veces por Satanás y sus huestes, van a levantarse quizás en contra tuya, van a querer ponerse en oposición, levantándote calumnias, falsos testimonios, levantándote pleitos, problemas, oposición en el trabajo, en los estudios, aún en tu misma casa. Quizás la familia se levanta porque el mismo enemigo toma parte en el asunto, y el enemigo Satanás se va a juntar para querer atacarte y destruirte, para querer arruinar tu fe, estropearte. Pero ellos se juntarán y ahí harán su plan. Estos demonios utilizarán a muchas personas para volverlas en contra tuyo o tuya. Pero déjame decirte algo, que si tu confianza está plenamente en Dios, aunque un ejército entero te rodee, tu corazón no va a tener temor, porque tu confianza está puesta en Dios. Por eso quiero animarte a que cada día puedas depositar esa confianza en Él. Pero esto no va a ser como algo automático, porque si tú no tienes la palabra arraigada en tu corazón, va a ser algo difícil. Pero cuando tú empieces a meditar la palabra, empieces a acercarte a Dios a través de la oración, entonces tú vas a comenzar a sentir de parte de Dios la plena confianza y certidumbre de que Dios está de tu parte, Dios está de tu lado. El versículo 4 dice: una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor, en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. ¿Sabes? Ese debe ser el deseo de cada uno de los hijos de Dios que se acercan, es ir a su casa, acercarse al templo del Señor y a buscarle en oración, a buscarle en adoración. Los primeros cristianos lo hacían. Cuando esto lo vemos en los 2 primeros capítulos de Hechos, cuando la iglesia se reunían todos los días, dice, perseveraban juntos, unánimes en un mismo sentir, iban a la iglesia, dice, todos los días, perseveraban ahí en el templo, pero también en las casas. ¿Sabes? Dice que cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca, entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando vengan los días malos, porque los días malos, déjame decirte, inevitablemente van a venir. El hecho de que somos cristianos no nos hace caminar en un lecho de rosas donde todo es felicidad y armonía. Eso no es así. La verdad es que la vida cristiana va a implicar violencia. Dice que los valientes son los que heredan el reino de Dios. Y con la violencia, dice, no, si tú eres muy pasivo en tu vida cristiana, eres conformista, no vas a poder tener el crecimiento y va a ser muy difícil que arrebates el premio, arrebates la recompensa que es la vida eterna. Pero si tú estás empezando a buscar de Dios, si tú estás empezando a ser fiel a Dios, estás buscándole todo corazón, es importante que perseveres en ello. Y estar en su casa, estar en su templo es una de las señales. Cuando estás congregando de continuo, estás yendo a la casa del Señor a buscarle, entonces tú estás demostrando allí tu interés en Dios, tu amor hacia Él. Entonces va a haber un manto cobertor, va a haber una cobertura sobre ti. Y esa cobertura que cuando lleguen los días malos, el Señor va a darte abrigo, va a protegerte en su templo, como dice el versículo 5. Dice que la sombra del Señor te va a proteger. Y de tal manera que el Señor mismo va a ponerte con sus manos, te va a poner sobre una roca, para que tú veas a tus enemigos, a todos aquellos que han intentado perjudicarte. El Señor los va a avergonzar en tu delante. Así como lo dice el Salmo 23, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Entonces vemos eso.
que la palabra del Señor claramente nos está dando palabra de confianza cuando uno deposita esa fe, ese deseo de buscarle en Él. Entonces dice que el Señor va a levantar tu cabeza por encima de tus enemigos, y de esta manera tú vas a ofrecerle los sacrificios en el templo. Déjame decirte que dice la palabra del Señor, que dijo David también, no daré a Dios nada que no me cueste. Siempre va a costar. Un sacrificio se trata de eso, de algo que te cueste, algo que quizás en un momento tú te abstengas de poderlo tener para ti, pero tú se lo ofreces a Dios en gratitud, en esa expectativa de darle de todo corazón, sabiendo que Dios no es deudor de nadie. Así que es importante que mantengas una actitud correcta, de tal manera que Dios pueda bendecir tu vida. Cuando tú entiendes claramente que el Señor es tu luz y tu salvación, vas a disipar todo temor y vas a empezar a buscarle a Él de todo corazón en su templo. Vas a buscarle a Él de todo corazón en tu vida diaria, tu vida cristiana, leyendo la palabra, meditando en ella, orando al Señor y acercándote al templo del Señor. Así que vamos a darle gracias a través de la oración. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo devocional en este nuevo episodio. Dios mío, quiero pedirte por cada uno de los oyentes que están escuchando este episodio, para que tú bendigas su vida y que sigan teniendo ese crecimiento ahí donde han sido plantados, en el lugar que tú los plantaste, eterno Dios. Cumple tu propósito, cumple tu voluntad en sus vidas, Señor, que permanezcan fieles, Señor, ahí donde fueron plantados, y que por ningún motivo se muevan de ahí hasta que tú hayas cumplido tu propósito en ellos. Gracias, eterno Dios, Señor, que la palabra tuya de luz y salvación, Señor, les rodee, Señor. No solamente les rodee, sino que esté dentro de sus corazones, Padre, de tal manera que ellos, Señor, a pesar de las dificultades, levántese quien se levante, ellos se mantengan firmes, eterno Dios, sabiendo de que de ti, Señor, viene la salvación. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.